Continuando con las sociedades secretas, el equipo Lechuzas, integrado por las investigadoras Istina Rubalcaba, Brenda Busquet y Heidi Díaz, vamos a adentrarnos en el estudio de la Orden del Temple. Los Templarios, una orden milenaria, militar, cristiana, que dejó un gran saber esotérico. Vamos a conocer cuál era su nombre, su origen y su historia. Su nombre real era Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Surgieron entre el año 1070 y 1119 en Jerusalén, fundado por Hugo de Payens, para proteger a los peregrinos cristianos. En 1129 fueron reconocidos por la Iglesia con una regla monástica. Eran monjes, guerreros, pero también se convirtieron en banqueros, constructores y guardianes de saberes esotéricos, lo que los volvió poderosos y peligrosos para los reinos de su tiempo. Dato curioso, inventaron la banca moderna, crearon un sistema de notas de crédito que permitían a los peregrinos depositar bienes en Europa y retirarlos en Tierra Santa, haciéndolo los creadores de lo que ahora conocemos como cheques. Ahora, ¿qué aprendieron y enseñaban estos templarios dentro de su orden secreta? Ellos transmitían conocimientos espirituales, esotéricos y estratégicos, como la disciplina interior, la caballería iniciática, conocimiento esotérico, rituales de renacimiento, fusión de sabidurías que integraban enseñanzas cristianas, hebreas y antiguas como la egipcia. Estas enseñanzas no eran para todos, eran solo para los iniciados. Existía una orden externa que era visible, conformada por los caballeros, sargentos, artesanos, capellanes y demás. Ellos recibían la formación básica, disciplina y valores, y la orden interna que era secreta. Solo un círculo reducido accedía a los misterios ocultos, operaban en secreto incluso dentro de la propia orden. Solo quienes demostraban pureza, valentía, obediencia y preparación espiritual podían ascender y recibir las enseñanzas ocultas. Un dato curioso, se cree que los templarios preservaban el Evangelio de María Magdalena, que revelaba enseñanzas ocultas de Jesús y exaltaba la sabiduría divina femenina. El Codex Templi, un compendio secreto con símbolos alquímicos codificados en vitrales y arquitectura sagrada, como el Sainte-Chapelle en París, la Catedral de León en España, entre otros. Y el Aurum Potable, que es oro bebible, con propiedades curativas usado en rituales para alinear el alma con la luz solar interna. ¿Y qué objetivos buscaban alcanzar? ¿Cuál era su misión de vida? La unión con lo divino, a través del servicio, la meditación y la acción justa, buscaban encarnar los valores cristianos en la tierra. La custodia del Grial, no solo como objeto físico, sino como símbolo del alma purificada y del linaje de Jesús con María Magdalena. La restauración del templo interior, reconstruir el templo de Salomón dentro de cada ser, es decir, el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. La paz entre los mundos, actuaban como puentes entre Oriente y Occidente, entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino. Ahora vamos a platicar un poco acerca de qué técnicas usan para acceder al conocimiento oculto, qué técnicas usaban y que trataron de rescatarse en la actualidad. Tenían rituales de iniciación secretos en donde de manera simbólica las personas morían y renacían mediante la renuncia de sus bienes materiales y sus posiciones, de tal manera de que podían entregarse con humildad al aprendizaje del saber oculto. Realizaban meditaciones en enclaves telúricos, es decir, en sitios geográficos donde había altas concentraciones de energía, donde se juntaban o convergían líneas ley. Muchos lugares eran lugares sacros como iglesias y capillas, como las allí mencionadas, Chartres, Gisors y Roslin. También a través del estudio de textos sagrados, el iniciado practicaba la cábala para acceder
a estados superiores de conciencia y tenían un culto a las vírgenes negras. Un dato curioso es que estos estudios y meditaciones los realizaban en unos túneles secretos que se habían excavado en la parte inferior de lo que era antes el templo de Salomón, y no cualquiera podía acceder a estos espacios. ¿Y qué fenómenos psíquicos o espirituales exploraban? Bien, ellos tenían un ritual importante, el umbral del vidente. Su propósito era activar habilidades como la clarividencia, la telepatía y la percepción extrasensorial. Un dato curioso es que ellos diseñaban sus templos con geometría sagrada y alineaciones astronómicas para inducir visiones y estados alterados de conciencia. Uno de sus mayores enigmas es la cabeza parlante. Algunos templarios confesaron adorar una cabeza que les hablaba. Se ha especulado que era un artefacto psíquico, un oráculo o incluso una tecnología antigua capaz de canalizar información o amplificar sus habilidades extrasensoriales. ¿Qué influencia han tenido ellos en otras corrientes o movimientos? Ellos inspiraron a otras sociedades secretas como la masonería escocesa y la Golden Dawn. Es importante aclarar en este punto que ellos fueron disueltos oficialmente en el año de 1312, un 22 de marzo, cuando Clemente V, el Papa, recibió la instrucción del rey de Francia, Felipe IV, para disolver completamente esta orden y quitarles todo el poderío económico y político. Sin embargo, su legado sobrevivió y en la actualidad existe el neotemplarismo esotérico, constituido por diversos grupos que han tratado de reclamar ese legado y, sin ser una orden militar, procuran continuar con los rituales y sus costumbres. También han tenido su influencia en el cine y la literatura. Múltiples películas se han hecho de cine comercial y cine de arte, y libros también. Aquí compartimos una lista con el objeto de que al final puedan consultar esta información y el resto de la información. No voy a leer todos los nombres porque quisiera compartirles un dato curioso. Otra influencia cultural es una creencia que existe en la actualidad, que el viernes 13 es un día de mala suerte. El viernes 13 de octubre de 1307, Felipe IV ordenó el apresamiento de la totalidad de los integrantes de la Orden Templaria, constituyéndose esa noche en un día oscuro para la Orden del Temple y de mala suerte, tradición que se mantiene hoy en día. ¿Qué nos enseña esta escuela sobre el potencial humano o la conciencia y qué es la diferencia de otras organizaciones? La Orden del Temple, en su legado, busca alcanzar niveles superiores de conciencia empleando la disciplina, la fe y la búsqueda interior. ¿Y en qué se diferencian de otras organizaciones? Es que mezclaron lo espiritual con lo militar. Ellos tenían una disciplina militar con la que con espada y escudo protegían al débil y a los peregrinos, dejando una huella profunda en la historia y el misterio. Queremos cerrar con el lema templario y una frase final que les vamos a compartir. El lema templario dice así, en latín, non nobis domine, non nobis sed nomini tuo da gloriam, que significa, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, en el Salmo 115 o 114 en algunas versiones. La frase con la que queremos cerrar es la siguiente, el legado de los templarios está vivo. Los templarios no desaparecieron, su sabiduría sigue viva en quienes buscan con el alma despierta. El camino interior, sus símbolos y rituales no eran ornamento, llaves hacia el templo oculto dentro de ti. Tú eres la heredera o el heredero del fuego sagrado. El grial no se encuentra, el grial eres tú. Queremos compartirles finalmente algunas referencias bibliográficas para que puedan profundizar en el estudio de los templarios. Muchas gracias. Se despiden las lechuzas.